tema que vamos a tratar ahora es la teoría del incumplimiento que corresponde a la unidad 5. Hemos visto que la relación obligatoria es un vínculo transitorio que normalmente se distingue por su efecto propio, que es el cumplimiento espontáneo. De esta manera se satisface el interés del acreedor al obtener lo que le es debido. Al mismo tiempo se extingue el vínculo produciéndose la liberación del deudor. Desde que la obligación se hace exigible surge la necesidad de cumplimiento voluntario. Si no ocurre, procederá a la ejecución forzada, para lo que el deudor cuenta con los medios que el ordenamiento le provee. El cumplimiento espontáneo supone el respeto a los principios que ya conocemos, de identidad, integridad y los requisitos sustanciales del lugar y tiempo, todos conforme al principio de ordenación. Sabemos también que se trata de un acto lícito de cumplimiento por oposición al incumplimiento, que es un acto antijurídico. Sumado a otros requisitos, permite en su caso al acreedor reclamar un resarcimiento por daño causado. Es importante anticipar que no basta el solo incumplimiento, deben concurrir otros requisitos que hagan lugar a la responsabilidad civil. Además de la antijuridicidad que se configura con ese incumplimiento, debe producirse un daño que tenga como causa adecuada el comportamiento contrario a derecho, que también sea atribuido al deudor. Una primera mirada nos muestra que no hay una forma única de incumplimiento. Puede presentarse de distintas maneras y las consecuencias jurídicas van a ser diferentes. Por una parte, el incumplimiento puede ser absoluto o relativo, puede ser total o parcial, y también puede o no ser imputable al deudor. ¿Por qué nos interesa una teoría de incumplimiento obligacional? La cuestión no es solamente del interés académico. Quienes han estudiado la teoría de la obligación profundizaron sobre este tema a partir de interrogantes que ya veníamos anticipando. Por ejemplo, al tratar temas como la naturaleza jurídica de la obligación, los alcances de ejecución forzada o la indemnización por daños, como en un capítulo de responsabilidad civil, y tantos otros temas. De la postura que adoptemos se derivan consecuencias prácticas relevantes. ¿Y qué es el incumplimiento? Sabemos que la relación obligatoria es dinámica y puede presentar momentos diferentes durante su desenvolvimiento, desde que nace hasta su extinción. Inclusive antes de llegar el momento de cumplir, pueden ocurrir situaciones que hagan necesario el uso de medios conservatorios, para que llegado el momento el acreedor pueda hacer efectivo su derecho. Durante su transcurso, a veces se ve modificada la relación entre el acreedor y el deudor, porque eso es parte de la vida y el vínculo obligatorio la refleja en toda su riqueza. Puntualmente, el incumplimiento es una contingencia que puede ocurrir. La obligación no se extinguirá en tiempo propio por su modo normal, que es el pago, sino que a partir de entonces se abrirán distintos caminos en los que pesará muy fuerte la expectativa del acreedor. Cuando estudiemos el Instituto de la Mora, veremos que el cumplimiento tardío es posible, siempre que además siga siendo útil para el acreedor. Estamos ante un incumplimiento que es una especie de acto ilícito, es decir, un acto contrario al ordenamiento jurídico. A diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho penal, cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico en su totalidad puede ser considerada como ilícita y dará lugar a una responsabilidad civil. Pero solo va a ocurrir esto si el comportamiento causa un daño atribuible al deudor y se comprueba una relación de causalidad adecuada, en cuyo caso sí va a haber derecho a indemnización. Es importante señalar que cuando se trata de incumplimiento en sentido estricto, necesariamente debe existir un vínculo obligatorio anterior o preexistente entre el acreedor y el deudor. Si bien el nuevo código unifica las órbitas de la responsabilidad contractual y extracontractual, esta diferencia conceptual no ha desaparecido. Tengamos en cuenta que si bien normalmente el incumplimiento se asocia con faltas o omisiones del deudor, también puede ser provocado por el acreedor cuando no presta la colaboración necesaria o bien obstaculiza el cumplimiento. Insisto en que se trata de un concepto objetivo porque no supone ningún juicio de reproche, simplemente se verifica una disconformidad entre la conducta obrada y la conducta debida. Si además hay reproche o imputabilidad, entonces sí habrá consecuencias reparatorias, pero todavía no abordamos ese tema. Ahora, el incumplimiento tiene muchas caras. En una primera aproximación podemos ver que puede ser absoluto o relativo. Va a ser absoluto cuando ya no es posible cumplir la obligación, o aunque lo sea porque el acreedor ya no tiene interés en esa prestación. Entonces la obligación se extingue. ¿Y qué sucede con el vínculo? Esto va a depender de que ese incumplimiento absoluto sea o no atribuible al deudor.
La ley no trata de la misma manera al deudor que no cumple simplemente porque no quiere que al que incumple por una causa completamente ajena a él. Por ejemplo, si el objeto ya no es posible porque se destruyó sin su culpa, el caso fortuito sobrevenido configura una situación de imposibilidad de pago. En los dos supuestos la obligación se va a extinguir. Si no es atribuible al deudor por el caso fortuito, entonces la obligación termina por imposibilidad de pago sin que el deudor deba ningún tipo de indemnización al acreedor. En cambio, si la causa es imputable al deudor, estará obligado a pagar indemnización. ¿Será esta una nueva obligación la de indemnizar o es la misma relación jurídica que ha modificado su objeto o es un efecto de la incumplida? Se trata de uno de los interrogantes que la teoría del incumplimiento intenta responder. Por otra parte, tenemos el incumplimiento relativo, que por oposición al absoluto supone defectos que no eliminan la posibilidad de cumplir tardíamente. En este caso, la obligación subsiste porque sigue siendo posible cumplir una especie que el interés del acreedor no ha desaparecido. Podemos decir entonces que básicamente el incumplimiento es una disconformidad, o sea, una falta de correspondencia entre la conducta obrada y la debida. Más precisamente, se trata de una infracción al derecho al crédito. Recordemos que en sentido técnico jurídico hablamos de incumplimiento cuando ese desajuste de conducta está referido a una obligación que ya existía, es decir, preexistente. En cambio, si se trata del deber genérico de no dañar a otros, será un acto ilícito en sentido estricto que va a dar nacimiento a la obligación de reparar el perjuicio causado. En ambos casos, las consecuencias más relevantes son justamente la de reparar el daño. Si el deudor obra de manera distinta a la debida, va a incumplir. Y esto ocurre haya o no un factor de atribución de responsabilidad. Por eso es que el concepto de incumplimiento es objetivo. El factor de atribución será relevante solo para establecer las consecuencias jurídicas de ese incumplimiento. Es decir, si el deudor tiene derecho a intentar la expulsión forzada o a reclamar un resarcimiento. El incumplimiento no imputable puede presentarse de formas variadas, total, parcial, defectuoso, definitivo, temporal, y las consecuencias van a ser diferentes. El incumplimiento influye en el vínculo en dos sentidos, extinguiéndolo, con lo cual se frustra al acreedor, o prolongándolo, impidiendo de esta manera la liberación del deudor. Por ejemplo, para disolver el vínculo y liberar al deudor, el incumplimiento debe ser total y definitivo. Ya anticipamos las clasificaciones más relevantes del incumplimiento. Entonces hemos visto que puede ser absoluto o relativo según que se mantenga o no la posibilidad de ejecutar la prestación tal como ha sido pactada. Va a ser absoluto o extintivo cuando la prestación principal, que era posible al momento de nacer la obligación, se vuelve material o jurídicamente imposible. En cambio, el incumplimiento relativo presenta formas incompletas de cumplimiento. Hay irregularidades, hay defectos, tal vez un cumplimiento parcial de lo debido en violación a los principios propios del pago, que ya conocemos: integridad, identidad, puntualidad, localización. En relación al tiempo, el incumplimiento relativo se presenta cuando hay un retardo, una demora, pero todavía es posible cumplir tardíamente y el acreedor mantiene su interés. Cuando hablamos de incumplimiento imputable o imputable, esta clasificación significa que no estamos indagando acerca de los alcances objetivos de no cumplir como en la anterior. Aquí se enfoca una cuestión distinta, es decir, si ese incumplimiento, no importa si es absoluto o relativo, es imputable al deudor o eventualmente al acreedor porque existe un factor atributivo de responsabilidad objetivo o subjetivo. Permite determinar sobre quién debe recaer la consecuencia del incumplimiento. Ya durante la vigencia del Código Civil Comercial de la Nación, Guayar anticipa que en el moderno derecho de daños está impuesta la distinción entre obligaciones de medios, cuya imputabilidad es subjetiva, y obligaciones de resultado con imputabilidad objetiva. Entonces, si el incumplimiento es imputable, no habrá responsabilidad. Si además ese incumplimiento es absoluto y definitivo, el vínculo obligatorio se va a extinguir por imposibilidad de pago. Pero el deudor tiene que ser completamente extraño, o sea, ajeno al derecho que determina la imposibilidad de pago para que el vínculo se disuelva.
Ahora, si ese incumplimiento es relativo, el vínculo no va a cumplir, no se va a extinguir. En este caso se abren distintas opciones para el acreedor que vamos a estudiar más adelante. Por ahora, básicamente, tengamos en cuenta que si el incumplimiento imputable es relativo o irregular y subsiste la posibilidad de cumplir, va a ser el acreedor quien va a decidir si mantiene el vínculo con las modificaciones que la ley permite o si prefiere disolverlo. En cada caso, se sumarán las indemnizaciones que correspondan porque, insisto, se trata de un incumplimiento imputable. El panorama se modifica sustancialmente cuando el incumplimiento es imputable. En general, en un presupuesto para habilitar las alternativas de agresión patrimonial, el ordenamiento prevé la ejecución forzada por un tercero, la indemnización en daños y perjuicios. Si además de imputable con un incumplimiento absoluto, va a dar lugar a la obligación de reparar el daño. El Código Unificado dispone que el incumplimiento constituye una fuente del deber de reparar. ¿Se trata de la misma obligación incumplida o solo está modificado en su objeto? ¿O ese cambio tiene un carácter novatorio, es decir, de sustitución de una obligación por otra? El nuevo código avala la tesis de una innovación objetiva legal que un sector de la doctrina venía sosteniendo, es decir, que habría un reemplazo de la obligación que se extingue por otra nueva cuya causa fuente es justamente el incumplimiento imputable. Como pueden ver, la teoría del incumplimiento aborda cuestiones como esta que involucran nada menos los alcances de la relación obligatoria. O sea, ¿hasta cuándo continúa obligado el deber incumpliente? ¿Y qué es lo que debe ahora el deber incumplimiento? ¿Qué normas se van a aplicar? Son preguntas propias de la teoría general del incumplimiento. También tengamos en cuenta que el incumplimiento puede configurarse mediante actos positivos o de omisión. Tanto incumple quien realiza un comportamiento opuesto al que debía cumplir como el que omite la conducta debida. Lo más frecuente es que se deje de hacer lo debido, es decir, las conductas de abstención o omisión. Sobre estas cuestiones vemos una innovación importante en el nuevo código relacionada con el denominado incumplimiento esencial. Es un principio indiscutible que los contratos nacen para ser cumplidos. Disolver el vínculo, o sea, dejarlo sin efecto, es una excepción a ese principio, ya que supone el incumplimiento de alguna de las partes. Siguiendo las pautas que fija la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías, el nuevo código dispone como regla general que el incumplimiento relativo habilita a disolver el contrato cuando es esencial. Esto significa que no cualquier incumplimiento permite disolver el vínculo, debe ser relevante, debe ser grave. ¿Y cómo sabemos si el incumplimiento relativo es o no esencial? Por expresa disposición legal, la respuesta debe buscarse en la finalidad del contrato, o sea, qué han pretendido las partes cuando han contratado. Así lo dispone el Código Civil Comercial, que en su artículo 1078, sus diferentes incisos, enumera supuestos legales de incumplimiento esencial que van a profundizar ustedes cuando estudien el contrato como fuente principalísima de obligación. Entre los supuestos más significativos, la ley dispone que el incumplimiento va a ser esencial. Por ejemplo, si era fundamental el cumplimiento estricto de la prestación dentro del contexto del contrato. Para que el contrato se pueda disolver por este motivo, tiene que haber sido incorporado como una cláusula, de manera que su importancia haya sido conocida y aceptada por las partes. También sucede algo similar cuando el incumplimiento deja a la parte perjudicada sin lo que sustancialmente tenía derecho a esperar, según dice el Código. Como pueden ver, también en este caso se tiene en cuenta que una de las partes del contrato esperaba algo que para ella era fundamental, de manera que también aquí hay una frustración de la finalidad prevista. El mismo artículo incluye un supuesto que en realidad es de plazo esencial. Nosotros sabemos ya que cuando el tiempo de pago ha sido un elemento decisivo para contratar, el cumplimiento siempre va a ser definitivo, el incumplimiento. Es decir, en todos los casos en que la prestación tardíamente cumplida ya no tiene interés para el acreedor, aunque se pueda cumplir más tarde. Los clásicos ejemplos del taxi que debe llevar al acreedor al aeropuerto o el vestido de novia que no se entrega el día del casamiento.
aunque se pueda cumplir con posterioridad, ya no hay ningún interés, ninguna expectativa, ninguna utilidad por parte del acreedor. El código equipara al incumplimiento esencial los casos en que sea intencional, es decir, deliberado por parte del deudor actuando con dolo, y también cuando el propio deudor anuncia anticipadamente que no va a cumplir. No cualquier manifestación, a veces producto de un enojo, de una situación equívoca, va a producir este efecto. Tiene que tratarse de una manifestación seria, definitiva, que además esté dirigida expresamente al acreedor. Se trata, en definitiva, de una decisión meditada y reflexiva. En este caso, el incumplimiento es previsible para el acreedor porque el deudor le está diciendo de manera clara que no va a cumplir. La comunicación hace entonces que sea innecesario que el acreedor reclame el cumplimiento. Es importante señalar que las consecuencias van a ser diferentes según que la negativa del deudor a cumplir esté justificada o no. A veces el deudor tiene motivos para no cumplir. En nuestro derecho, el incumplimiento imputable en cualquiera de sus formas, absolutos, relativos, por actos positivos o negativos, da nacimiento al deber de reparar. Veremos en cada caso su alcance y sus consecuencias. Para este análisis nos va a ser útil la teoría general del incumplimiento. Ahora nos enfocamos en una de las modalidades más comunes del incumplimiento, que es la moda del deudor. Por la importancia del tema, veremos los principios generales y en una segunda parte vamos a analizar su extinción y otras particularidades. Después de ver la teoría general del incumplimiento, entonces veamos cuáles son las formas, es decir, del incumplimiento en relación al tiempo, que se relaciona con el principio de puntualidad. Sabemos que la relación obligatoria, insisto en esto, es un vínculo transitorio porque limita la esfera de libertad de una persona que de pronto se ve en la necesidad de cumplir con una determinada prestación a favor de otra. También hemos visto ya que ese vínculo se caracteriza por su dinamismo, es decir, puede modificarse según los comportamientos que asuma el deudor o el acreedor y también por influencia de circunstancias externas que repercuten en esa relación. Por el lado del deudor, la mora es esencialmente retardo, o sea, postergación del cumplimiento que altera el plan de prestación originariamente previsto por las partes. Pero también es posible hablar de modo del acreedor. Ustedes se preguntarán qué retardo se le puede atribuir si es el sujeto activo de la relación con derecho a exigir el cumplimiento. En el caso del acreedor, la mora se va a producir por su falta de cooperación, o sea, cuando no colabora con el deudor para que le pueda cumplir. El código regula expresamente la mora del acreedor, a diferencia del Código Civil que no lo había previsto. Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia no dudaban en admitirla cuando es el propio acreedor quien, por su falta de colaboración, impide que el deudor cumpla. En muchos casos, esa colaboración es determinante. Ahora nos vamos a ocupar de la mora del deudor. El Código Unificado trata la mora del deudor en la parte general de las obligaciones a continuación del pago o cumplimiento. Es un método aceptado porque las consecuencias de la mora se proyectan en muchos aspectos de la relación obligatoria y no solo en la responsabilidad por mora. A partir de la mora se van a producir importantísimos efectos en la relación. El régimen actual se integra a otras modificaciones significativas en el derecho de las obligaciones, caracterizado por su dinamismo en este intercambio de bienes y servicios en una sociedad cada vez más globalizada. Vamos a ver que la unificación del régimen de responsabilidad civil, contractual y extracontractual también repercute en el concepto mismo de la mora. En el nuevo código, la regla es que la mora se produce objetivamente sin necesidad de establecer un reproche de conducta. ¿Y en qué consiste la mora? Se trata de una situación jurídica que básicamente significa un retardo en el cumplimiento por parte del deudor que debe ser imputable. Es decir, es una forma de incumplimiento relativo relacionada con el tiempo de pago. Anticipamos que a pesar de ese retraso imputable, bajo ciertas circunstancias, el deudor mantiene el derecho a cumplir aunque sea tardíamente. Esto solo ocurrirá si el cumplimiento tardío todavía es posible y además le sirve al acreedor,
es decir, satisface algún interés ilícito de su parte. Pasa con frecuencia en la vida diaria. Si el carpintero demora en entregarme la biblioteca que le encargué, es muy probable que yo mantenga el interés en el cumplimiento porque todavía la necesito. Desde mi punto de vista como acreedora, me sigue siendo de utilidad. En cambio, si no puedo esperar y decido comprar una nueva, habrá incumplimiento definitivo porque ya no me es útil el cumplimiento tardío. Entonces la mora se habrá transformado en incumplimiento absoluto y definitivo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el pago tardío solo puede imponerse al acreedor si además del objeto debido satisface los daños que su demora puede haber ocasionado. Por ejemplo, si se trata de una deuda de dinero, deberá pagar los intereses correspondientes. Con estos lineamientos básicos podemos entender que la mora del deudor es una situación de retraso que afecta a una obligación exigible que no es cumplida por el deudor en el tiempo fijado por alguna causa que le es imputable. Ese estado de mora se va a mantener mientras el cumplimiento tardío de la específica prestación siga siendo posible y útil para satisfacer el interés de la acreedor. Hablar de la mora como una situación reafirma la permanencia del vínculo entre acreedor y deudor en una etapa compleja y transitoria durante la vida de la obligación. Como dice Guaya, no da la idea de transcurso de un estado transitorio que puede cambiar en diferentes sentidos. Durante la mora se presenta una amplia gama de posibilidades en la suerte del vínculo, que va desde el cumplimiento tardío hasta la extinción de la obligación por incumplimiento definitivo. Además, con consecuencias indemnizatorias porque la mora es imputable al deudor y puede causar perjuicios al acreedor. Al definirla como una situación, también se quiere significar que la mora no se agota en un hecho único, el de no cumplir, sino que es un conjunto de hechos y actos que van a desembocar en un cumplimiento tardío por parte del deudor, que puede ser voluntario o forzado, o en un incumplimiento definitivo. Como pueden ver, hacia la esencia de la mora la posibilidad de cumplir tardíamente la prestación comprometida. Y es decisivo, por otra parte, que el acreedor mantenga su interés en el cumplimiento. Por eso es que la mora es incompatible con las obligaciones sujetas a un plazo esencial en las que el cumplimiento puntual y exacto integra el objetivo, es decir, la finalidad que las partes consideraron al contratar. ¿De qué le sirve a los novios que el fotógrafo contratado para su fiesta de casamiento pueda tomar esa foto el próximo fin de semana? Obviamente en ese contrato el plazo era esencial. Y si el fotógrafo concurre el día de la fiesta, habrá cumplimiento. Si lo hace en otra oportunidad, habrá incumplimiento definitivo y no una simple demora. En los supuestos de plazo esencial, entonces no existe la posibilidad de cumplimiento tardío, no hay mora, sino incumplimiento definitivo. ¿Cuáles son los presupuestos de la mora? Nos estamos refiriendo a las condiciones necesarias para que el deudor pueda constituirse en mora. En primer lugar, el recargo debe estar referido a una obligación preexistente, es decir, un deber jurídico específico anterior al cargo del deudor. Además, esa obligación debe ser exigible, tiene que haber llegado el tiempo de cumplir si es que no fuera de exigibilidad inmediata. Si se tratara, por ejemplo, de una obligación sujeta a un plazo suspensivo que todavía no venció, o de una condición incumplida, también suspensiva, no puede hablarse de mora del deudor hasta tanto se cumpla el plazo o se verifique el hecho condicionante. Recuerden que el acreedor también puede incurrir en mora. Si su falta de colaboración tiene entidad para constituirlo en mora, esta situación suya impedirá la mora del deudor, porque no hay posibilidad de mora recíproca. Por eso la mora del deudor supone que el acreedor presta la colaboración necesaria para que la obligación se pueda cumplir. Piensen, por ejemplo, en la obligación de transportar mercadería. Si el deudor concurre al galpón de donde debía retirarla y lo encuentra cerrado, la demora en cumplir no es imputable a él, sino al acreedor. O el carpintero que debía hacer un mueble, pero el acreedor no le entrega la madera que debía suministrar. La falta de cooperación del acreedor en estos casos es la verdadera causa de la demora. Finalmente, como ya hemos anticipado, hace a la esencia del estado de mora que el cumplimiento tardío sea posible y útil. La imposibilidad puede ser material o jurídica.
Por ejemplo, si se destruye totalmente un cuerpo cierto que debía entregarse, ese objeto ya no será materialmente posible. O si el deudor se comprometió a entregar un producto determinado y cerró la única empresa que lo fabrica. La imposibilidad, en cambio, va a ser jurídica cuando una disposición legal no permite que el deudor cumpla. Supongamos que el Estado prohíbe importar un producto determinado que un mayorista se obligó a proveer a sus clientes. En ese caso, la imposibilidad va a ser jurídica. Estos son los presupuestos de la mora. Veamos ahora cuáles serían los requisitos o elementos para que se produzca la situación de mora del deudor. En primer lugar, el retardo del que ya hemos hablado antes. El tiempo en un transcurso y como tal es un hecho jurídico natural. Va a haber retardo cuando el deudor demora el pago de una obligación preexistente exigible que tenía un tiempo determinado para cumplir. En el caso de la mora sucede una postergación del tiempo de cumplimiento que por ahora es transitorio. Insisto en la transitoriedad de la mora para remarcar que todavía existe posibilidad de cumplir específicamente como es debido y además se mantiene el interés de la pena. De no ser así, lo que hoy es mora se va a transformar en incumplimiento definitivo. En segundo lugar, debe verificarse un factor de atribución. Se trata de un elemento valorativo que compromete al deudor por las consecuencias del retardo y permite calificarlo como moratorio. Este tema necesita de algunas precisiones. Cuando nosotros estudiamos la responsabilidad civil por daños, vamos a ver que deben concurrir varios elementos para que exista el deber de reparar. Además del hecho antijurídico, deberá existir daño y relación de causalidad, y algún factor de atribución que comprometa la responsabilidad de una persona. Esos factores, o sea, la razón del deber de reparar, pueden ser subjetivos o bien objetivos. Los subjetivos, la culpa y el dolo, tienen en común una base de reproche de conducta. En estos casos, el deudor no cumple porque actúa con negligencia, imprudencia o impericia, o con intención deliberada de no cumplir. En cambio, si el factor de atribución es objetivo, la mirada no está ya en la conducta del presunto responsable, en este caso del deudor incumpliente, porque no es de ningún interés. La responsabilidad en estos casos se atribuye por otra razón, por ejemplo, la garantía, la equidad, el riesgo. ¿Y cuál será el factor de atribución que va a llevar al honor del deudor? A la hora de interpretar el régimen del Código derogado, había distintas opiniones sobre este tema. Hoy ya está superada la posición clásica que interpretaba la necesidad de una imputación subjetiva del obligado, es decir, a título de culpa o de dolo para justificar su responsabilidad. Ya no interesa si el retraso es por culpa del deudor. Es verdad que tanto el Código derogado como el Código Civil y Comercial disponen que el deudor podrá liberarse de las responsabilidades derivadas de la mora si demuestran que no le es imputable. Pero aquí el término imputabilidad no equivale a una atribución subjetiva como pensaban sectores de la doctrina. Lo real es que el término imputable da cabida a cualquier factor de atribución, sea objetivo o subjetivo. Y no podemos desconocer que la responsabilidad civil ha evolucionado hacia una objetivación creciente de los factores de atribución de responsabilidad, que son cada vez más frecuentes. De manera gradual, en nuestra doctrina y jurisprudencia fue prevaleciendo la idea de que el factor de atribución en el caso de la mora puede ser subjetivo y también objetivo. Luego de la sanción del Código Unificado, la regla es que el solo retardo en el cumplimiento obligacional en principio hace presumir la imputabilidad a menos que se demuestre lo contrario. Desde esta perspectiva y como principio, la mora se produce con el solo retardo objetivamente atribuido al deudor, sea o no culpable de esa demora. La culpa podría tener protagonismo cuando se trata de obligaciones de medio, porque en estos casos el deudor solo se ha comprometido a actuar con diligencia, pero sin garantizar un resultado. Ocurre, por ejemplo, en las responsabilidades profesionales de abogados, médicos, ingenieros y otros profesionales universitarios. En estos casos, razones de política legislativa llevan a imputar de distinta manera el retraso del deudor teniendo en cuenta la estructura de ese vínculo en particular. Como tercer elemento se suele indicar la necesidad de constitución en mora del deudor. Además del retraso imputable,
y que el cumplimiento tardío sea posible y útil, hace falta que el deudor quede constituido en mora. Esto solo puede ocurrir de dos maneras. En primer lugar, por un acto del deudor, que es la interpelación, o bien por el solo transcurso del tiempo. No hay otro sistema de constitución en mora. La mayoría de las veces la constitución en mora opera sin intervención del acreedor por el solo paso del tiempo, es decir, automáticamente. El tiempo interpela en lugar del hombre, según decían los romanos. La interpelación es tal vez el modo más visible porque supone un acto expreso del deudor que lo concreta mediante una exigencia categórica de pago dirigida al deudor. Pérez la legisló como una regla general, inclusive cuando se trataba de obligaciones con un plazo determinado. No había en su sistema mora sin interpelación, salvo acuerdo de partes o si se trataba de obligaciones sujetas a un plazo esencial en las que el incumplimiento siempre es definitivo porque la puntualidad ha sido el motivo determinante para que el acuerdo contrario. La evolución de las formas de relacionarse para el intercambio de bienes, cada vez más dinámicas, llevó a modificar esta regla general con la ley 17711 que trajo importantes modificaciones al régimen de constitución en mora. Principalmente incorporó un importantísimo supuesto de mora automática, el de las obligaciones sujetas a plazo determinado, sea cierto o incierto. El Código vigente innova en esta materia al establecer como regla general que la mora del deudor se produce por el solo transcurso del tiempo fijado para su cumplimiento. Es decir, que la regla es la mora automática. De esta manera, pone fin a las discusiones acerca de los alcances de la mora automática cuando se trata de obligaciones sujetas a plazo determinado. Expresamente establece que se deben cumplir el día del vencimiento, es decir, sea que se trate de un plazo determinado cierto o incierto. La polémica se había instalado con el plazo incierto porque en ese caso, a diferencia del plazo cierto, el deudor podía ignorar que efectivamente ha sucedido. Se trata de un hecho que fatalmente va a ocurrir, pero no sabemos cuándo. El ejemplo típico es el de la muerte de una persona. El nuevo código sigue la opinión mayoritaria que consideraba automática la mora, tanto si el plazo era cierto como incierto. En todo caso, el deudor tiene que adoptar las previsiones que sean necesarias para informarse, llegado el momento, porque sabe que la obligación tiene un plazo incierto. Por otra parte, podrá demostrar eventualmente que la mora no le es imputable si es que concluye una causa. Hasta aquí la regla general que rige la mora en la mayoría de las relaciones obligatorias. En la segunda parte analizaremos las excepciones al principio de la mora automática y la cesación puntualmente de la mora.